Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio Marcano en Vivo a las 9 de la noche. Gracias por estar allí y comenzar una nueva semana con nosotros y precisamente analizando temas que son de interés. Esta semana he decidido hacer unos trabajos especiales para buscar un poco más allá de lo que hacemos siempre, ¿no? Que es la rutina de la información de día a día, agregarle algunos datos, cuestionar y criticar otros, pero hoy con mis invitados tengo a Abdel Naime, presidente de la Plataforma Democrática Internacional, ex parlamentario venezolano, analista político, y también se incorporará en algunos momentos Jorge Brad, estratega político. Con ellos quiero analizar, porque la gente a veces señala a los que cuestionamos tanto al régimen, que es indiscutible, yo creo que la mayoría, como a la oposición, que eso sí somos un grupo muy pequeño, ¿no? A la oposición, este grupo opositor, que en casos ha cohabitado, en otros se equivocó, en algunos voltea la mirada y en la mayoría de los casos nos ha llevado a esta situación. Que estemos a punto de cumplir 2 meses de las elecciones, demostrado al mundo que nos hicieron fraude de una manera gigante, con el trabajo que hizo María Corina Machado, que en este sentido se lo aplaudo, se lo reconozco como muchos venezolanos, pero quiero saber, quiero que hurguemos un poco en la noticia de si hay infiltrados, quiénes son los infiltrados. Yo mucho cuestiono a parte de ese G4 que ha estado Julio Borges, Generamos Ayuda, Acción Democrática, líderes de COPEI, de todos estos partidos que fueron los tradicionales, Acción Democrática, COPEI, y los nuevos, Voluntad Popular, Primera Justicia, etcétera. Por aquí ya se está incorporando Jorge Brad, entonces voy a ver si te replanteo la pregunta para hacerla más concreta, si Jorge la escucha, ¿no? Bienvenido, Jorge, y gracias por correr. Menos mal que llegaste sano y salvo. Quiero descubrir en este espacio un poco quiénes son los cómplices y si hay alguna otra información que nos complemente, por qué hemos llegado a esta ruta sin salida. El régimen parece fortalecido, por más que lo describan como arrinconado. Y saber eso, Jorge, voy a comenzar contigo, Aten. ¿Hay infiltrados dentro de la oposición? ¿O esto es una frase ligera que uno como periodista repite y muchos otros también? Mira, yo pienso que en el tema Venezuela se ha tocado el punto de la infiltración con mucha ligereza, incluso para acusar, y como yo siempre lo digo, para acusar hay que tener pruebas. Y claro que hay infiltraciones a todos los niveles en el tema Venezuela, no solamente en el tema opositor, sino en el tema ciudadano. Ahora, no confundamos el aparato de infiltración y contrainteligencia del régimen Chávez Maduro, que incluso tiene una estructura internacional importantísima y muy eficiente para sus oscuros intereses, pero muy eficiente en sus funciones, que ha permitido que prácticamente todo haya sido infiltrado. Una cosa son las complicidades de la cúpula. Tú, iniciando el programa, hablabas del tema la oposición. Yo hablaría de la cúpula, porque incluso la militancia y dirigencia de los partidos no tiene la culpa de lo que están haciendo en esa cúpula cómplice del régimen en su gran mayoría. Yo no tendría mucho que resaltarle a María Corina, y menos en el tema de que no ha sido infiltrada y de que evidentemente el régimen conoce cada paso que ella da. No la puedo disculpar porque me parece que no lo han hecho bien. Han subestimado a ese régimen muchísimo. Ahora, en el caso del aparato de contrainteligencia e infiltración que tiene ese régimen, incluso en el exterior, no solamente con la inteligencia política dentro de Venezuela, la inteligencia social, etcétera, sino con el tema delicadísimo de infiltración de grupos de venezolanos en el exterior. Y esa es una red que armó Miguel Rodríguez Torres con la ayuda del Pollo Carvajal por órdenes de Chávez en su momento, que posteriormente heredó el general Camacho Rincones, que era el de los capitanes, cuando era capitán de los capitanes consentidos de Chávez. Lo mandaron después como consultor jurídico al Ministerio de la Defensa, siendo coronel, lo mandan a hacer cursos en Cuba. ¿Por qué resalto el caso de los cursos en Cuba? Que es el mismo que desde Cuba hablaba de su comandante en jefe, Fidel Castro, semejante aberración, siendo un militar venezolano. Bueno, este general hereda primero la Dirección de Inteligencia del Ejército, el DIE, y posteriormente lo mandan al exterior a dirigir esa
ese equipo de contrainteligencia en países fuera. Y de ahí se ha armado una red, eh, cuando incluso Camacho opera y operaba en el pasado y sigue operando, pero en esta ocasión de manera esporádica en Bogotá. Y lo sabe Jorge, que está aquí presente, mi hermano Jorge Brad. eh, este, por ese equipo y por esas instrucciones de contrainteligencia, han pasado muchos de los que han infiltrado a sectores opositores, incluso eh, militares, entre comillas, que se habían fugado de Venezuela y han engañado tanto a otros militares como a esa cúpula opositora que está afuera, que una parte de esa cúpula está afuera. Y yo voy a poner un ejemplo, Alejandro, puntual de esta situación. Esa red funciona en México, en Colombia, en España, en Estados Unidos, los maleteros del aeropuerto de Miami que son pagados por esa red, mesoneros en restaurantes que los venezolanos son muy asiduos en Miami, en otras ciudades, en algunos puntos de Madrid específicos, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso sigue funcionando y las cabezas de esa red funcionan de una manera tan delicada que infiltraron la seguridad y la inteligencia de algunos países incluso. Y voy a ponerte un ejemplo. Un día veo un comunicado que estaban pidiendo a una cantidad de personalidades, muchos muy apreciados por mí en lo particular, estaban pidiendo 300. Dame nombre, porque tú dices que hay que dar nombre, ¿no? Fuera de micrófono me diste nombre. Estaban, por ejemplo, en ese documento Enrique Aristigueta, Carlos Ortega, Carlos Fernández, Cristal Montañez, de los que te puedo decir que les tengo enorme cariño y enorme afecto. Estaba Adriana Vigilanza, a la cual también le tengo mucho cariño. Pero estaban firmados también por agentes de esa red de contrainteligencia del régimen. Yo inmediatamente llamé a Enrique Aristigueta, estaban pidiendo $300 millones para que los FARC se los entregara al Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, presidido por Tony Marval. Llamo a Enrique Aristigueta, me dice, no, yo no he firmado ese documento. Y de paso, Enrique, ustedes saben cómo es Enrique Aristigueta, dice, yo no voy a estar pidiendo dinero para nadie. Inmediatamente por su red de Twitter, en ese momento Twitter, ahora X, publicó deslindándose de tal situación. Sin embargo, me llamó inmediatamente Adriana Vigilancia, antes de que yo llamara a Carlos Ortega, y me dice, Abdel, pero es que yo le dije, mira, ahí tienes a la mayor Rainel Martínez, agente del régimen y agente de Diosdado Cabello. Esa es la que le dirige el hotel en Houston, ¿no? ¿Es por allá? Exactamente. Cabello. Pieza de Camacho Rincón. Eso es lo que dicen, ¿no? Piensa de Camacho Rincón, porque incluso tuve me recuerdo una discusión fuerte con Paciano porque la mayor Rainel Martínez llevó a un foro de Beneamérica al general Camacho Rincones, al jefe de la red. Ahora, inmediatamente Enrique desmintió y me dice Rainel, sí, pero es que Rainel se ha hecho muy amiga mía. Le dije que no la mandaron para hacerse enemiga tuya. Es que en esta lucha, en el cielo o ante el cielo, se puede pecar por acción, se puede pecar por omisión. En esta lucha se puede pecar por acción, por omisión y por tonto. Bueno, vamos a seguir hablando de esto de nombres, porque has nombrado a personas. Bueno, pero te voy a decir otro nombre. Está Jorge con nosotros también acompañándonos, ¿no? Jorge, además después que lo hice correr esta noche, tiene que hablar, ¿no? Jorge, bienvenido y gracias por siempre tratar de la puntualidad, que yo creo que eso habla muy bien de ustedes. Jorge, de esto que ha dicho Abdel, que mira, tiene 8 minutos y no ha terminado de dar muchos nombres, pero que yo creo que al final una de las grandes desgracias que tenemos nosotros como luchadores para conquistar la libertad es que hay tanta gente ávida de dinero, tanta gente que realmente no quiere la libertad, quiere un negocio, un cogollo, mantenerse en el poder. ¿Con qué estás de acuerdo o quién crees tú, o si estás de acuerdo, como yo titulé el programa hoy, infiltrados, complicidades dentro de la oposición? Porque el régimen sabemos que todos son enemigos de nosotros.
Bueno, Marcano, primero que todo agradecerte por tu programa, ¿no? Para mí es un gusto. Corrí porque venía de un foro, estaba revisando unos temas, gracias a Dios, trabajo Marcano haciendo asesorías. Mira que como nosotros no trabajamos en la pseudoposición venezolana, no manejamos ONG ni esas cosas, nosotros trabajamos con decencia. A ver, Marcano, yo estoy en Cuando contra dices, perdona que te totalmente. interrumpa, Jorge, cuando tú dices ONG, porque es por allí donde se filtra la platica, el dinerito ese que se quedan, se embolsillan, También. ya debe. Sí, sí, es por eso. Voy a explicarte, Marcano, es la primera vez que voy a contrariar a mi hermano. Mm, Voy a decirte, Marcano, yo voy a resumírtelo a 3 minutos. ¿Te parece? No, un minuto. A ver, yo creo que no es así de sencillo como lo vemos y es mucho más fácil de lo que parece. Yo creo que hay un nivel implícito de complicidad dentro de toda la tolda política de Venezuela. Es la estrategia a llevar. No creo que lo has infiltrado. Yo creo que la conveniencia del poder y obtener ganancias y dividendos y no persecución y no llevar del bulto como yo al venezolano normal o presidio, porque yo puedo hacerte una llamada de atención aquí. Dime cuántas víctimas mortales tiene la ciudadanía en el tema de lucha por Venezuela y cuántas víctimas mortales tienen los políticos en Venezuela. También podemos revisar cuántas apresiones hay de ciudadanos que tienen 20 años y no han sido enjuiciados, y los únicos politiqueros que han sido enjuiciados, todos en este momento están libres, o pasaron unas vacaciones, o salieron como Leopoldo, que lo hicimos y por Bluetooth embarazando a la esposa. Entonces, yo creo que el tema no es, Marcano, el hecho de que los infiltren. No, no le infiltran un carajo para tu canal. Sencillamente les pagan. Creo que lo que hay es un pequeño problema de identidad, de dignidad y de honor y de orgullo en los políticos venezolanos. Ese es el primer punto. El segundo punto, creo que sí hay una organización de inteligencia. No la puedo llamar infiltración. Es una organización de inteligencia en diferentes parámetros, militares, sociales, sociedad civil, en todo punto, y en diferentes entes para poder hacer el trabajo la dictadura. También hay un trabajo que es el que más me preocupa y lo quiero denunciar en tu canal. El trabajo diplomático de los hombres de derecha con corbata azul de oposición que viajan al exterior. Nombres: Julio Borges, Leopoldo y pare de contar. Y se encargan de ir recibiendo los suministros o las ayudas económicas que se apremian para cualquier que están prestas para intentar luchar por la democracia de Venezuela y son utilizadas para enriquecimiento, pero en complicidad de Diosdado Cabello, ojalá vea el programa, en complicidad de Maduro, en complicidad de Delcy Rodríguez, que saben que son la mano que desbarata cualquier tipo de intento de libertad. Eso es otro punto de publicidad. Pero Un, la parte que un- más me preocupa, Leopoldo, bueno, termina para hacerte una pregunta, termina ahí. la parte que más me preocupa de todo este cuento no es esa. La que me preocupa de todo este cuento es la guerra molecular, Marcano. La guerra molecular o el golpe de estado molecular es la descomposición social creada por el nuevo socialismo. Ya transmutaron de un sistema armado, de un sistema ideológico, a la destrucción de la sociedad, de la familia y de los principios para poder tener la garantía de que la población no se puede defender. No se puede defender porque las condiciones económicas no le permiten y porque en este momento cualquiera es cómplice con tal pueda solucionar su metro cuadrado de vida. Así de dura está la situación en Venezuela. A mí me Fíjate, entregaron grupos de resistencia, muchachos que de verdad habían peleado, y me entregaron, y si les digo por el monto, aquí Venezuela se aterra, muchachos que decían entregar su vida y recibieron $1.500 entre 8 y entregaron mi nombre, mi dirección, partida de nacimiento y toda mi familia. Entonces tú preguntas por qué, porque la situación era tan apremiante que ante la falta de principio de información, la descomposición molecular hace cualquier persona venda a quien sea por 3 pesos o por una caja de plan. todos tenemos un precio, es una frase que a veces resuena y yo digo, a mí una vez me ofrecieron dinero estando en Venezuela para hacerle comercial, ya tengo 15 años aquí, saquen la cuenta, y eso fue 1 o 2 años antes, estamos hablando de 17 años atrás. Estaba muy reciente lo de, por supuesto, PDVSA, tantos trabajadores que quedaron por fuera, y en el Magnum, en el Club Magnum, mis hijos están haciendo natación, y alguien se me acerca y me ofrece, no, para hacerle, y yo inmediatamente dije, mira, no puedo hacer eso, y necesitaba, porque uno siempre necesita dinero, ¿sabes? Pero me acordé
de lo que me enseñaba mi mamá, el dinero mal habido siempre se va mal o uno termina mal. Entonces, pero yo creo que hago la comparación porque, y mi papá, esto es otro tema que siempre saco a colación, mi papá era Carlos Andresista y le ofrecieron un alto cargo en esa época, creo que en el primer mandato, creo que en comunicaciones, ¿no? Estaba Aníbal Marcano y gente muy cercana que recuerdo yo de mi infancia. Y mi papá nos dijo, cuando nos sentó en la mesa, nosotros soñábamos con tener chofer y ¿sabe? Todo eso que implicaba ese cargo. Y mi papá dijo, no, no acepté. Y nosotros, ¿por qué no? Mis 7 hermanos y yo, mi mamá, me dice, porque me van a poner, no sé si en algún momento voy a robar y no sé si lo haré. Prefiero no arriesgarme. Entonces, es un tema importantísimo. Cuando vemos esta gente que está, tú lo has dicho también, Jorge, y te iba a hacer la pregunta de Leopoldo López, una gente que no ha muerto, han puesto el pecho estudiantes, madres, abuelos, ancianos, todos. Pero, ojo, yo no estoy diciendo que ojalá los hubiera matado a ellos y estos no. Nadie debe morir en una lucha por la libertad, ¿no? Que fue prácticamente lo que pasó también con María Corina Machado el 29, que yo decía, pero ¿por qué no salen? ¿Por qué no los políticos no salen y se ponen al frente? Ya estaban matando gente. Pero bueno, me dije, hay que preservar a la figura. Leopoldo López, cuando tú dices que salió Quilúo, Julio Borges, toda esa gente de verdad está trabajando de cerca con los hermanos Rodríguez. De verdad están muy de cerca. A tal punto que la persecución, y tengo testimonio de ello, es más, tienes un testigo dentro de tu sala, la solicitud de extradición mía, mi solicitud de extradición para sacarme y entregarme al régimen de Nicolás Maduro fue salida directamente del consulado venezolano de Guaidó, de manos de el general que te acaba de nombrar, Adelnaimer Camacho Rodríguez, en una solicitud al gobierno de Duque. Es más, te puedo decir algo para que te aterre. Tú acabas de hacer un comentario y yo nunca lo he denunciado. Yo no sé por qué contigo agarro la confianza para hacerlo. Bueno, Y qué vuelvo y bueno. le digo, Bogotá, Colombia. Soy infiltrado también. No, Bogotá, Colombia, para que haga la demanda debida el señor Borges. Yo quiero preguntarle si es mentira que cuando me dirigí a la reunión en la embajada de Guaidó, me acerqué con 8 jóvenes de resistencia y la respuesta que me dijeron es que queríamos negociar contigo. Le dije, sí, pero es que con público no hay negocio. Y después de que nos sentamos, él sabía, por cierto, de lo que me han agredido, de que yo no tengo pasaporte venezolano y que mi familia no tiene pasaporte venezolano. Y entonces él dijo, aquí está el negocio, porque ya habían comprado unos modelos con pasaporte, un pasaporte hecho en Colombia, pero una ayuda, una medida humanitaria. Y mira, Marcano, en la oficina me dijeron, Jorge Lece, pero podemos negociar esto, unos pasaportes para tu familia. ¿Y sabes qué le dije? Le dije, me gusta, me gusta. Sí, sí, tocaste el punto. ¿Pasaportes? Me dijo, sí. Le dije, bueno, pero yo vengo como representante de sociedad civil venezolana. Me dijo, sí. Ah, bueno, entonces necesito 2,5 millones de pasaportes, porque es para todos mis representados. Y como que le sacó la piedra porque no me llamaron más nunca. Entonces, ese fue el soborno. Pero hay un punto malo, Alejandro, que las personas que por garantía llevé fueron las que me traicionaron por el hecho de que yo no quise aceptar los pasaportes. O sea, creí que por principios llevé jóvenes con principios. Y resulta que ahí cometí el error, se reunieron esos grupos de resistencia con esa embajada y fue donde me lanzaron el atentado para entregarme a la dictadura. Y eso no solamente es un chisme, o sea, eso fue un suceso nacional. Yo fui respaldado por 12 presidentes en Colombia y me salvó el hecho de tener nacionalidad colombo-venezolana. Entonces tú preguntas, la descomposición es a lo que ha apostado el régimen. No es una cuestión solo de filtración y filtraciones, no, señores. Es molecular, como tú lo describiste. Aquí hay un deceso moral, yo le digo deceso moral. Nosotros los venezolanos nos han presentado una situación y en la situación el mundo dice sálvese quien pueda. Muchos pueden decir lo que quieran, pero es un deceso moral. Venezuela ha decaído moralmente. Es más, yo te digo algo, Marcano, no me preocupa el hecho de que salgamos de la dictadura, podemos salir de ella. Lo que me preocupa es esto. Mira, yo estoy ahorita en Colombia, en este momento estoy en Colombia. Y yo digo, la cultura de Pablo Escobar Gaviria ya pasó, los atentados terroristas pasaron, pero un momento, la cultura de muerte le sigue quedando al colombiano. El colombiano, en Venezuela, tú tienes un accidente conmigo, Marcano, y tú dices, te voy a matar, y yo también, ahí me agarra mi esposa, a ti la tuya, y ahí entre el cuento, yo, por favor, mi amor, no me sueltes, y tú tampoco, y no pasa. Aquí en Colombia, si una persona dice, te voy a matar, te mata. O sea, el problema es el problema cultural. Ahora yo me pregunto, salimos de la dictadura, roguemos a Dios, ¿tú sabes cuánto tiempo vamos a tener ese año cultural en Venezuela? El del regalado, la descomposición social, los pranatos, los bachaqueros, Dos o el tres daño que generaciones. tienen. Son décadas para podernos curar de eso. Eso sí me preocupa también. Y creo Y, y, que a, tienes razón. y a mí también, porque yo creo que, y eso lo hizo el castrismo
por supuesto, el comunismo en la isla de gobierno comunista en Cuba, ¿Qué es la donde, película? donde vemos a Tel, gente que es capaz, que ya lo comprobamos también viendo los recientes hechos después del 28 de julio, vecinos que señalan, pero eso no es nuevo, porque Jorge lo ha señalado, lo vendieron sí, por $1.500 entre 8 personas. Tú nombrabas algo, Abdel, que es importantísimo, ¿no? Y uno se queda con la boca abierta, porque cuando uno nombra, a mí me encanta cuando me tiene alguien por allí, en la iglesia, en cualquier lugar, en el automercado, en Publix, para hablar de política, yo le digo, ¿qué versión quiere usted escuchar? Cuando se refiere a estas políticas, ¿no? Pues yo soy muy, muy firme en esto. Me dice, ¿la televisiva o la real? No, no, la real. Entonces, cuando uno, por lo menos, le nombra periodistas que uno sabe que han sido, caso el amigo El Ciudadano, él sí dicen que fue el que hizo la negociación con el chavismo, pretendiendo ocultar una realidad. Ya yo no estaba en Venezuela. Oye, Daniel, quédate quieto. Qué impaciente eres, que me tiene como nervioso. Está hiperactivo. Y eso que ya lo regañé fuera del aire, le dije, no te muevas, no te eches atrás, pero no quiere aprender el hombre. El cuento es que cuando tú les dices, los enfrentas a una realidad, porque la gente se hace como una ilusión, ¿no? Como Nubeluz. No, no, este personaje es importante porque lo veíamos mucho y nos decía la verdad. Y la gente se ciega, se pone hasta, ellos mismos se ponen la bandana y no quieren oír. Al final yo les respondo, pues usted quería la versión televisiva, más nada. Pero eso es lo que nos ha llevado a este camino sin salida. Porque lo que es cierto es que ya a puntico a cumplir 2 meses no tenemos salida. Yo iría a puntico de cumplir 26 años y todavía no tenemos salida. Es verdad. Fíjate que tú le hiciste una pregunta, Jorge. Sí, sí hay conexión entre esas cúpulas de complicidades. Que no tiene nada, por eso dije que había que diferenciar muy bien entre el aparato de contrainteligencia y el tema de las complicidades entre la cúpula opositora y él. Ahora, es verdad lo que dijo Jorge, y la orden precisamente para que este general tratara de apresar y extraditar a Jorge en territorio colombiano, enviarlo a Venezuela, venía de Julio Borges, directamente de Julio Borges. En el caso mío, que la orden venía de un sector del chavismo, pero con complicidad, y fue público y notorio. Hubo aprehensiones aquí en México, hubo detenciones de ciudadanos que venían a México a tratar de llevarse a Bernaime, llevarse a Pedro o a Juan, y con operaciones con mucho. Mira, han llegado al punto, aprovechando las necesidades de la misma diáspora, a tener en las embajadas una operación que ni siquiera es de fuentes, hablando en términos de inteligencia, sino de freelance, que cobran dependiendo de un tarifario del valor de la información o de la persona que estén entregando. Así es. Esto es gravísimo, no solamente en el tema Venezuela, sino la exportación de ese tema macabro a muchísimos países, incluyendo los Estados Unidos. Bueno, es difícil como masticarlo, Jorge, porque fíjate que cuando tú piensas que estás viviendo, tú estás en Colombia, sabemos el gobierno que hay en Colombia actualmente, las dificultades que puedan enfrentarse y tener, porque para ti debe ser difícil en ese patio. México tampoco está muy distante, lo que pasa es que aquí de Cabos, no voy a decir que es aparte a México, pero es un lugar con menos posibilidades de actuar de estos grupos, ¿no? No, y lo han hecho. ¿Perdón? Y lo han hecho los cabos. Es que me imagino, porque es que ahí va la pregunta, Jorge. Uno subestima. Mira, a mí cuando me pasó con Enrique Capriles, que yo intenté, y es un personaje que quiero hablar, muy cercano a la familia de mi esposa, considerado incluso primo, los de Jan, Popolo, como lo conocemos nosotros, y yo no tengo pelo en la lengua para denunciar. El hermano, todo el mundo sabe dónde estaba, lo lamento por la tía, es decir, la considero tía, pero le han hecho daño a todo el país. Entonces, cuando uno cuenta, nosotros tenemos unos amigos comunes, y quizás, si lo están escuchando las dos, esa familia a la que hablé, que no voy a dar su nombre, y a él, les cuesta creer, les cuesta entender que llegan de la manera más hasta inocente, estúpida, o nos trabajan, nos ven cara de tonto, de cara de tabla,
así se presentan ellos, y se van metiendo y van minando el terreno. Pero ¿por qué tú como estratega político le cuesta tanto y por qué se deja seducir abiertamente con políticos? Ahora vamos a la parte de María Corina Machado. ¿Cuál es el pecado capital de María Corina Machado? Para mí, haberse aliado a este G4, no sé si ella realmente, lo voy a comprobar en poco tiempo, era parte de, o qué dices tú, Jorge. A ver, voy a arrancar con esto. Yo siempre intento hablar lo que puedo, lo que sé, y esa es parte de la estrategia, pero lo más importante, lo que no es refutable, como tú lo dices, Marcano. Mira, yo creo que tú sabes que con quienes trabajo yo, creo que parte del público conoce personas a las cuales hago trabajo de asesorías, redes sociales, algunos en el discurso, algunos en, qué sé yo, imagen, algunas lecturas de hechos. Vamos a tomar el tema del presidente Pastrana, gran amigo de todo el mundo, gran amigo de la causa Venezuela, una persona que se encargó de ir a visitarnos presos en Ramo Verde. Presidente Andrés Pastrana recolecta 32 firmas, un gran equipo con él, 32 firmas, Alejandro, para toda Venezuela. 32 firmantes y toma el deber con un gran equipo, al cual pertenecemos, a él también, y lleva ante la Haya una orden, un documento bien elaborado, especificando los casos por los cuales deberían de pedir la detención de Nicolás Maduro por los crímenes. Ahora me voy a preguntar, para ti, para tu audiencia, para mí también me hago la pregunta. Yo mandé el mensaje directamente al número de teléfono de María Corina y también lo mandamos por el DM. Y todos estos expresidentes se lo enviaron. Y se le pidió que apoyara, que tuviera una expresión pública acerca de este deseo ferviente de todos estos exmandatarios y algunos mandatarios para solicitarle a la CPI la detención de Nicolás Maduro. Lamento decirle a toda Venezuela y para ti, ahora vamos a analizar, por qué en vez de hacer eso, ese día terminó, vamos a decirlo en venezolano para que la audiencia entienda, y no como asesor y en temas diplomáticos, terminó partiéndole torta a Borrell, a Petro, a Lula, a Boris, a cada mandatario de la izquierda mundial. Aclaro, pichones de Nicolás Maduro. Pichones de Nicolás Maduro. Entonces yo a veces me pregunto, si toda Colombia y el grupo de derecha de Colombia ha apoyado a María Corina, esa pregunta es para nosotros, Alejandro. No, es para la audiencia. ¿Qué cree que siente María Corina cuando aquí todo el mundo está en una batalla contra Gustavo Petro para que no le monten una nueva Venezuela y ella sale públicamente después de ser apoyada por los venezolanos y los colombianos a decir, señor Gustavo Petro, usted es lo máximo? ¿Qué cree que sienten? A ver, ¿qué creen que sienten cuando el presidente venezolano que ganó las elecciones, Edmundo González, va y se abraza de pecho con Sánchez, cuando el que mayormente ha apoyado es Hernán Tres, Santiago Abascal, Partido Popular, enemigos acérrimos de ese pichón de dictador socio de Nicolás Maduro? Entonces, viene la pregunta. No creo que haya una incoherencia. Ella no es una niña. Señores, dejemos de jugar a la niñez, a la inocencia. Aquí no hay inocencia. Aquí hay acuerdos. Y lo dijimos en tu programa anterior. En la política internacional no tienes ni amigos ni enemigos, tienes intereses. ¿Cuál es el interés? ¿Por qué nos vamos hacia este lado? Yo les puedo decir por qué estoy en el programa de Marcano y no hay otros programas que me han invitado a YouTube. Obviamente porque soy más afines a Marcano por sus claridades, por sus salvedades y porque no le pica torta a nadie, sino dice lo que él considera desde su concepto y mantiene su posición con argumentos. Si no fuera así, nos damos también Marcano. Entonces, es una cuestión afines. Ahora mi pregunta es la siguiente, señores venezolanos. Boris, Lula, Petro, Borrell y Sánchez. Esa es la derecha de María Corina. Coherencia, no la encuentro. No me salgan con que es ingenuo, porque en este punto no hay ingenuos. Yo creo que la ingenuidad la tenemos nosotros, los que no aprendemos a soportar nuestra responsabilidad y a no responsabilizar a los líderes políticos de nuestros países en Latinoamérica. Eso está chévere. ¿Sabes por qué? Porque yo también dije, voy a hacer este programa de tratar de no meterme con ella porque la gente le tira uno muchas piedras y tú a veces reflexionas y dices, bueno, voy a tratar de, pero cuando uno escucha, y el mismo sentimiento por el que yo la he atacado, las incoherencias la llevaron a el punto donde está. Y eso me lleva a Tel, no sé, tú como parlamentario, a ver qué opinas.
María Corina, mucha gente decía que estaba cuidada en sus anillos por el propio Estado, y creo que fue Edmundo el que lo reveló, porque además ellos se encargan de decir las cosas y los que no queremos escuchar somos nosotros, los opositores. No, es imposible. Realmente el régimen sabe dónde está, la cuidó durante la campaña, ya que siguiendo lo que ha dicho muy claro Jorge Brad, como estratega político, que yo no dudo, no lo dudo, pues yo no creo que sea ingenua, ya tiene muchos años en la política, y sigue jugando el No, no, régimen. no, yo te reto, espérate, Marcano, es la primera vez que te entrevisto. No dudes, duda. Quiero que entres al tuit de María Corina y verifiques si tiene algún tipo de aclaración en cualquiera de sus redes agradeciéndole a los 32 mandatarios por Claro, denunciar a claro, Maduro. Jorge, tú sabes que yo sé eso y tú sabes que además Pero le ha para tu costado. audiencia, para que lo busques. No, no lo hace porque no quiere. Pero te pregunto, María Corina Machado ahorita, porque yo digo a veces, la gente me pregunta en el trabajo, me dice, ¿cuándo va a salir con el avance? Y yo, bueno, yo le calculo 2 semanas, pero a veces lo dudo y creo, se fue el perro. Llegó mi esposa, ya anuncia que llegó. eh, Fíjate, eso cómo se está moviendo ella en Venezuela, porque para mí es imposible que haga una entrevista cuando hay un sistema de inteligencia que no es solo venezolano, hay mucho dinero para ese sistema de inteligencia para no saber María Corina está en Prado del Este, en la casa tal o en el más cual. ¿Qué dice Abdel? Mira, ellos la tienen plenamente identificada en todos sus pasos. Incluso hay que analizar al abogado Cabello y muchas de las cosas que dice. Y en estos días dijo que la vista del Rosal le gustaba mucho a María Corina, o como por ejemplo ha dicho un tema de cuando se cambió la camisa saliendo de la concentración de las Mercedes y se puso una de cuadros rojas y blancos, que por cierto verifiqué posteriormente con un amigo muy cercano a ella, que en efecto que fue debajo de un puente, no voy a decir cuál, y no los está viendo nadie, lo que quiere decir que están constantemente monitoreados. Y yo siento que el régimen simplemente lo que está haciendo es, como decimos en México, corretearla, hacerla que corra hasta que la clandestinidad, entre comillas, la asfixie y ella decida irse del país. Yo no siento que la vayan a detener, salvo que pasen situaciones, eh, pero ahora lo que sí es cierto es que paso a paso saben dónde está. Ahora, Jorge habló de un tema bien interesante, el tema de la incoherencia, pero es que esa incoherencia va mezclada con una cantidad de mentiras y engaños a la ciudadanía que han caracterizado a María Corina a lo largo del tiempo. Incoherencias y mentiras, incoherencias y mentiras. Y cuando tú tienes un tema tan recurrente de esas dos prácticas, incoherencias y mentiras, terminas alimentando la narrativa del régimen enormemente, tanto a lo interno como ante los órganos internacionales y ante la comunidad internacional. Es bien delicado porque María Corina no es un tema solamente de infiltración, no es un tema de malas alianzas, sino es un tema propio de un esquema de engaños e incoherencia. Y cuando digo incoherencia es cuando ella no es candidata a nada, entonces las elecciones no son buenas. Así las elecciones en Venezuela desde el 2004 al presente hayan sido amañadas y fraudulentas. Cuando ella es candidata a algo o quiere ser candidata a algo, entonces ahí las elecciones sí son buenas. Y vamos a hablar de las elecciones del 2010, del 2012, del 2013, en las que ella participó porque fue diputada incluso a esa Asamblea Nacional 2010-2015, que fue destituida en el 2014 por lo que te comenté en otro programa, por haber sido embajadora alterna de la República de Panamá en la reunión de la OEA. Ahora, pero de ahí en adelante no es verdad que María Corina no ha participado en las elecciones. En la del 2015, que ella estaba inhabilitada, lanzó candidatos de 20 de Venezuela que iban en la fórmula incluso en el estado Lara, rompió el esquema de tubo, el esquema de fórmula unitaria y ella apoyó otro candidato. Pero en Aragua entraron diputados de ella, en Sucre, en Anzoátegui, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no es verdad que María Corina no participa en elecciones y que es primera vez. Ahora, eso es un tema de incoherencia. O las elecciones con el régimen son buenas o son malas, pero no son buenas cuando yo soy candidato y malas cuando no lo soy. Y a eso la lleva también a ese esquema de repetir
una cantidad de mentiras, no solamente como la que te acabo de decir que utilizó el régimen para defenderse de la inhabilitación, ni como la que te comenté el otro día de Corina Lloris, que es mentira, que el régimen no la dejó escribir, sino que desde la tarjeta MUT nunca la dejaron escribirse. No, son muchas mentiras, no voy al TCJ y fue. No van las elecciones electrónicas ni el voto electrónico, sino va el manual y con otro CNE, y fueron con ese CNE y con esas reglas de juego y con ese voto electrónico y con el fraude territorial que no tiene nada que ver con electrónico también montado. Entonces, no estamos hablando de incoherencia, sino de mentirle. Yo vi muchísimos voceros, entre comillas, de oposición, diciendo que el sistema era blindado y que no había posibilidad alguna. Incluso los más cercanos a María Corina, Perkin Rocha, Juan Pablo Guanipa, dijeron que el sistema estaba blindado y que no había posibilidad alguna de fraude. Si tú dices eso, entonces evidentemente después no puedes cantar fraude. Claro. Tú decidiste ir con esas reglas de juego fraudulentas con un régimen criminal, entonces después ¿para qué canta fraude? Y peor aún, sin haberlo podido probar. Y te voy a decir una cosa, te voy a dar una primicia. Revisen las actas publicadas por María Corina, los QR. ¿Y a dónde los mandan esos QR? A una comiquita, a un libro, a cualquier otra cosa y nada que tenga que ver con un acta. Y no estoy hablando de su totalidad las actas. Estoy hablando del 40% de las actas que fueron falsificadas por el régimen para sembrárselas a María Corina y después decir María Corina fue la que la falsificó, porque los QR no funcionan y los resultados no coinciden. En el momento que nos demos cuenta que el régimen nos sembró, porque eso es una operación clásica de contrainteligencia, sembrar información falsa y que lleva a María Corina y después al mundo a decir otra mentira. Bueno, ya pasé, dice María Corina, pasemos la página de las actas, y dice el mundo, yo no tenía nada que ver con las actas, y dicen los tres partidos que llevaban las tres tarjetas que apoyaban el mundo. No, las actas están, de eso se encargó Súmate, nosotros no. Bueno, pero entonces, ¿quién era el candidato? ¿Quién eran los partidos que lo apoyaban? ¿Y quién era la líder de la oposición? Y ahora la culpa todo es de Súmate, de que no coinciden las actas con la realidad. Eso no solamente es engaño, sino es incoherente. Y son consecuencia una de la otra. Las mentiras de la incoherencia y las incoherencias de las mentiras, y van a encanar. Ahora, con esto concluyo. Quiero coincidir con Jorge en un tema. El tema de la descomposición moral que le ha permitido al régimen armar una estructura social que, aunque no sea mayoría, les permite tener el control de la ciudadanía, de la gente, y de aprovecharse de las graves necesidades que tiene nuestra ciudadanía. Es muy triste. Este programa lo hice precisamente porque yo sabía que ustedes me iban a dar luces en este tema. Abdel, te voy a vetar por un tiempo largo. Si te sigues moviendo, agarrando el vaso, la vaina me molesta visualmente que le he escrito y no me para bola. Es antitelevisión, pero nada, todo esto en serio, nada de broma. Jorge, te voy a hacer una pregunta, porque entre esta descomposición, no solo en la sociedad, yo creo que hay mucha responsabilidad también, ya ustedes lo han dicho, de los votantes, del ciudadano común, empresarios, iglesias, todos tenemos una cuota de responsabilidad. Pero hay un tema importantísimo que yo creo que tú me puedes ayudar a desenterrar, a exponerlo, ¿no? Como un gran tesoro arcaico que lo descubrimos y lo vamos a adorar. ¿Cómo generalmente acusan a los periodistas de que son palangristas, que está por ahí todo el fin de semana han movido 4 fichas, entre las que incluyen a periodistas que han trabajado conmigo, de que están recibiendo dinero, pero ok, igual pueden decir de uno, yo no estoy diciendo que uno está, porque sabe que uno no es moneditado, los 50%, y ese es un principio en el que yo he trabajado durante más de 30 años en la televisión. 50% te quieren, 50% no te van a querer. Esos 50% ahora en esta descomposición social lo que hacen es atacarte, espoticarte, humillarte o intentar, porque uno va por el camino del medio. Pero ¿cómo con tu experticia en redes sociales, que es uno de tus grandes fuertes, descubrirlo? ¿Cómo podemos hacer para descubrirlo? ¿Para descubrir a los palangristas o para descubrir la metodología? Porque a veces se hacen que son y no son, y bueno, a los que son palangristas, bueno,
Esos son más fáciles de detectar, digo yo. Voy a hacerte una pregunta. Mira, desde que el mundo es mundo y desde que se creó la política, en los años antepasados ganaban las elecciones quienes pagaban o tenían el control de las dos radios, las dos únicas emisoras de radio. Después tuvieron el control y solamente sabían de los candidatos o protagonistas políticos eran escogidos por los dos que aparecieran en la televisión, los dos canales de televisión, Venevisión, Radio Caracas. Venevisión, Radio Caracas y los tres diarios escogían quién era el presidente. Nosotros creíamos que nosotros, no, nunca fuimos nosotros, eran los que nos presentaban. ¿Okay? Después de allí viene el punto de redes sociales. ¿Qué es el manejo de redes sociales? Voy a decirte, yo sí te voy a desmembrar esto. Mira, yo no quiero hablar tanto de los influencers y le voy a decir por qué. Cuando hay un influenciador, vamos a hacerlo como pregunta para la audiencia. Si la persona que usted sigue se llama influencer, significa que usted es influenciable. Mi pregunta es la siguiente. Yo no critico el trabajo de los medios tarifados que hacen el menester de cobrar por su trabajo. Sí critico el hecho de que les falte ética para saber qué es lo que pueden hacer por el país y cómo se puede trabajar con decencia. Esa parte sí la critico. ¿Qué es la parte que me preocupa? La parte de visión política. Y te voy a decir por qué. Porque lo que sí descubrí, primero luchador por Venezuela y luego asesor, me he tenido que meter en varios núcleos políticos internacionales para comenzar a entender cómo funciona esto. Y ahí te va. Me gustaría que me dejes en cámara porque quiero ver tus expresiones completas. Ok, aquí estamos. Comentemos, Alejandro. Mira, Alejandro Marcano. No, Alejandro, esto va a ser inédito. Esto va a ser para ti único. Esto no lo va a tener más nadie. A ver, Alejandro, tú quieres ser senador. Contrátame. Escucha. Primero tenemos que pagarle el aval al partido. A D. Tú vas a ser de senador. Después tenemos que pagarle del aval al partido, atentos todos los que quieren comenzar una carrera política. Tenemos que asegurarle una cantidad de puestos y cargos en la alcaldía. ¿Cómo se queda? Alejandro Marcano quiere ser alcalde de La Guaira. ¿Ya? Primero tenemos que pagarle el aval, Alejandro. Después tenemos que haga frío, no calor. No, va a Mérida. ¿Te gusta Mérida? Estoy viejo cagalitroso. Mira, con estas luces, hoy está haciendo calor aquí en Miami, así que búscame un mejor lugar. Ok. En Mérida, vamos. Alcaldía de Mérida. Llegó Alejandro y comienza Alejandro. Alejandro tiene las mejores visiones, los mejores planes, deseas, amas a Mérida, ciudad estudiantil, ciudad de las heroínas de Mérida. Perfecto. De verdad tienes planes y proyectos. Te reúnes con Agdel. Te pica el gusanito. Contratas un asesor. Comencemos. Tenemos que buscar el partido que más nos convenga, el que tenga mayor base y militancia. Listo. AD o COPEI. Listo. En AD y COPEI te van a decir, tienes que ser silencioso, callado, tú no mandas, tú no dices nada, tú no te metes en la política, tú no criticas. Perfecto. Vamos a las alianzas. Si quieres ganar, tenemos que comprar una cantidad de cupos a los partidos que van a perder. Jamás un candidato perdido. Nunca en la historia de la política latinoamericana. El candidato se corre y obtiene menos de lo que iba a obtener. Para que sepas, aprende de la política latina, sobre todo la venezolana. Pasamos a la siguiente. Bien. Doctor Alejandro, ¿usted tiene dinero para meterle una pauta de $1,500 semanales a sus redes sociales? No. No, listo, no importa, no se preocupe. Yo le consigo un empresario que es el que se va a encargar de hacer limpieza, mantenimiento a la plaza, aquello y lo otro, por montos más elevados que realmente no son, pero no se preocupe que usted va a tener dividendo. Ya comprometimos a la corrupción allí. Segundo, usted tiene espacio para televisión nacional. Aquí en Colombia, un espacio de 2 minutos en la televisora, horario ranking, cuesta 400 millones de pesos, $10,000. ¿Me tiene $50,000 para salir 5 veces en televisión nacional? No importa. Yo le consigo un narcotraficante que le pone los $50,000. Usted no se preocupe. Lo que tiene que es que la policía no persiga a ese... Me lo dice así en mi carita, un narcotraficante. En tu cara. Así trabaja la política en Venezuela. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer usted, doctor Alejandro? Ya habla con su jefe de policía, que lo nombra usted, y él no va a perseguir al famoso choro malandro secuestrador de Mérida, de Gido, ahí a la pata de la vuelta. ¿O cómo se llamaba? El Chama, del Chama. Listo, sigamos, perfecto, sigamos. Usted me dice, sí, pero es que tengo un problema más grave.
El problema más grave que tengo es que no tengo testigos de mesa. Entonces yo le pregunto a ustedes, para tener testigos de mesa, ¿cuánto necesitamos? ¿Cuántos centros de votación tiene Mérida? 5.000. Listo, tenemos que pagarle los viáticos, comida, desayuno, almuerzo a esta gente. Y de los 5.000 centros de votación, 5.000 personas, necesitamos pagarle un promedio de $10. $10 por 5.000, ¿cuánto es? 50.000 más. Financiando ahí la... ¿Los tienes o no los tienes? No tengo plata. No te preocupes, yo también te lo consigo. Ahí tengo un político viejo que es dueño de muchas empresas. Lo que tienes que bajar la parte de impuestos y arreglarlo con el tema de corrupción. Viene la pregunta. Marcano, cuando tú llegas a ser un alcalde decente, primero te vas a dar cuenta de que estás empeñado al 93% del presupuesto nacional, pero no te viene más nada, porque aquel es diputado. Atenta audiencia. Entonces yo te digo, Marcano, para que nos bajen un mejor presupuesto y puedas pelear ese presupuesto, hay que pelearlo allá donde está él, con el diputado. Mira cómo se ríe. Entonces tengo que pagarle a él un dinero para que él vaya y pelee ese presupuesto allá en el Congreso. ¿Verdad, Angelito? Entonces ahí se nos va otro realito más. Hasta este punto, Jorge, hasta a mí me está provocando tener toda esa gente para que me quede alguna comisión. No, escucha, no, ahí viene lo triste. Entonces, cuando tú quieres ser el buen alcalde de Mérida, te das cuenta que tenemos 93% empeñado el presupuesto del Estado. ¿Y sabes qué me preguntas tú a mí como asesor, Jorge? ¿Qué hacemos ahora? Yo te recomiendo que quedándote solo el 10%, inviertas el 5% en mucha publicidad, en arreglar uno que otro hospital, una camilla, una vaina, te robes el 5% y corriendo para Miami. Porque tú no vas a tener más vida política, hermano. Entonces, esa es la política dentro de Venezuela. Porque no hay institucionalidad, porque no hay una garantía, porque no hay una fiscalía, porque, correcto, Adel, y así se está manejando la política. Entonces, si tú volteas, dices, ¿qué tanta perversión puede tener el chavismo en las candidaturas? La misma que tiene la oposición. Es lo mismo. Ahora, esto sí es un secreto que nadie sabe. Vamos a jugar a que nadie lo sabe. Ramos Ayú hace el tren del dinero junto con algunos políticos venezolanos y Maduro y Diosdado cuadran la mesa y le dicen, bueno, plexo cúbito dorsal a sus candidatos, para la audiencia, si no sabe qué es, en 4 patas, tiran las migajas de un 10% de alcaldía y gobernaciones y con eso hacemos ver que es democrático, mantenemos el poder y ustedes están allí. Pero hay una ganancia para el candidato opositor que usted votó, señora. La ganancia es más grande, porque él puede robarse el presupuesto y decir, es que no me bajan los recursos. Pero después usted lo ve en el exterior viviendo muy bien. Y luego, encima tienen la vergüenza de decirle, ayúdenme a salir porque me nombraron un defensor del pueblo en el estado Táchira que no me permite y no me bajan los recursos. Y es totalmente falso, todo es una complicidad. Venezuela es una cesta de complicidades y de políticos podridos. Y yo sí lo digo. Así me caigan a golpes. Desde las presidencias hasta las regionales. Ahora la pregunta para ti, Alejandro. Si Abdel Naim mañana se quisiera lanzar alcalde, ¿cómo lo podríamos acusar de choro, cómplice, ladrón, infiltrado y mala gente? A él sí, pero a María Corina no. Si mañana, señores de la audiencia, Marcano se quisiera lanzar a diputado, ¿qué van a decir? Coño, eres un cómplice, está validando las elecciones. Pero un momento, pero a Marcano sí lo podríamos señalar, pero a María Corina no, pero al Mundo no, pero a Capriles no, pero a Leopoldo no. Parece que el fin hace la regla. Si es de ellos, sí se puede meter el negocio. ¿Qué explicación tan arrecha? Me quito el sombrero, Jorge, porque es que a uno le cuesta entenderlo. Quizás a Abdel, que viene del mundo de la política, le es más fácil, tú asesorando a tantos políticos internacionales también. Yo estoy realmente con la boca abierta, me mantuve, como me regañaste y me dijiste, me mantuve para que me pudiera ver mis reacciones. Tú eres el candidato. No, porque tú sabes que para qué sirve esto, Jorge. Creo que logré la finalidad periodística con este espacio la noche de hoy. Ver cómo son las infiltraciones, las complicidades y por qué seguimos como en la misma página. Y va a ser, aquí lo decía, 26 años, pero después serán 30, 30 y pico y no terminamos de salir de ello. ¿Le agregarías algo, Abdel, a esto que ha dicho Jorge, que ha descrito? Sí, bueno, evidentemente la política se ha convertido en algo macabro y por eso el desprestigio a nivel mundial que tienen los políticos. Y yo hablaba, por cierto, una conversación que tuve con Jorge, yo le decía que el problema es que esa descomposición moral
de las cúpulas políticas y de las clases políticas no es nada más en Venezuela como lo vemos nosotros, sino es un tema bueno, correcto en Latinoamérica, pero es un tema mundial. En España, en Alemania, en todos lados están pasando situaciones similares que nos llevan a la conclusión de la descomposición de esas clases políticas. Y Jorge me dijo ese día, sí, lo que pasa es que una persona que gasta 20 millones de dólares para ser alcalde de una ciudad o para ser gobernador, después como que no es negocio que viva de su sueldo. Y entonces la misma circunstancia lo lleva a estos esquemas macabros de corrupción. Yo recuerdo cuando la diputada llegaba a algunas reuniones de fracción parlamentaria o de reuniones importantes y cuando yo llegaba mucha gente se quedaba callada. Y yo mismo les decía, llegó el incómodo, porque como yo no tenía cuota de contratos, es más, yo le conté a Jorge de dónde se financiaban mis campañas cuando las 2 veces que fui parlamentario. Como yo no recibía contratos, como yo no estaba metido en el guiso, entonces se quedaban callados porque llegó el incómodo. Ya no es ni siquiera llegó el decente, llegó el incómodo, porque te conviertes en incómodo para un sistema que se ha desdibujado y se ha corrompido y se ha descompuesto totalmente. Eso es lo que yo tendría que agregarle. Incluso el mundo empresarial, los que hacemos también política empresarial, nos damos cuenta que siempre es un tema de complicidad. Yo en algún momento le dije a unos amigos empresarios, ustedes no quieren los proyectos que presentan como grupos empresariales. Ustedes quieren es que le den los contratos de esos proyectos. Y cuando ustedes dejan de vivir de esa iniciativa privada para fomentar y hacer crecer sus riquezas, viviendo también de lo público, entonces pasan a ser exactamente igual que los políticos y que esas cúpulas y esas clases políticas descompuestas en todos los países. Bueno, ahora fíjate, estaba buscando aquí la nota. Quería tocarte un tema, porfa, dame este espacio un Adelante, segundito. adelante. Quiero comentarte algo. Quiero comentarte que para urgencia, Colombia está en este momento, Colombia, país Colombia, porque nosotros vamos a encargarnos de cementar este programa en Colombia también, apoyando el canal de nuestro querido amigo Marcano. Gracias. Quiero decirte que Colombia se encuentra en este momento en una crisis y es doloroso lo que está pasando. Petro está intentando meter una reforma para una reelección indefinida, pero Petro está haciendo el manual de Chávez, donde cayó Ledesma, donde cayó Capriles, donde ellos eran la oposición de Chávez, pero cuando vieron que la reelección no solamente era de presidencia, sino también de alcaldes, de gobernadores y todo, se hicieron la vista gorda para que pasara. ¿Ok? Entonces, quiero decirle al pueblo colombiano que estén atentos, porque muchos líderes políticos de supuesta oposición en Colombia ya tienen deseos grandes de ser candidatos de nuevo y son capaces de hacer pasar la reforma creyendo que le van a ganar en el terreno minado al izquierdismo cuando ese es su plan. Eso mismo pasó en Venezuela, ¿te acuerdas, Morgano? Está pasando en Colombia. Y les voy a decir al pueblo colombiano que vayan a ver este programa. Miren la historia de Venezuela. Un líder político es líder político debido a su coherencia, no a sus aspiraciones individuales. Atentos con lo que apoyan. Era eso, Marcano, agradecerte. Bueno, me quedan 2 minuticos para terminar y quiero hacerlo con la siguiente pregunta. Comienzo contigo, Jorge. Guaidó, Leopoldo, todos estos políticos que además hicieron vida aquí, tuvieron cargos en Washington. Vamos a ejemplarizar con Guaidó. Alguien se lo encontró en estos días en Disney Spring, caminando con sus hijas y su esposa, no trabaja, ha hecho algunas alianzas con la Universidad Pública, la de FAYU, y alguien lo vio jugando raqueta, no sé, badminton, no sé qué juego estaba haciendo, esto fue un cuento que me echaron, alguien de la iglesia lo encontró y el domingo cuando se sabe que uno sale de la iglesia y se encuentra amigos y le hacen comentarios, me dice, me dijo, oye, por favor, no me tomes un video porque la gente después dice, y yo a esa persona, bueno, espero que no haya sido alguien cercano que me lo haya dicho, porque ya no recuerdo, ¿no? Ahorita fue Adelo o el mismo Jorge que me echaron el cuento, ¿no? Pero fue alguien aquí en Miami.
pero yo tengo muy mala memoria para esa puntualidad. Y entonces yo le dije, le respondí que Dios me libre de podérmelo encontrar, porque al final esos personajes han vivido este mecanismo que ustedes muy bien han descrito y siguen viviendo. Y los que están pelando y pasando roncha son los que están caminando por el Darién, aquellos que fueron chavistas, reciben bolsas de CLAP, la familia uno, la clase media destruida. Tengo un amigo aquí que lo tengo que nombrar porque me tiene como un ejemplo, y perdona que lo haga Marco Polesel, me dice esto, estoy arruinado sin internet, no puede participar porque no tiene internet, se le va la luz, el agua, ¿no? Un hombre que viene, ojo, no conozco, no soy amigo íntimo de él, es decir, pero una gente que tuvo dinero, posición empresarial, gremial, que llegue a esta situación, ¿no? Es arrecha. Entonces, puntualmente a los dos, ¿cómo de eso sigue viviendo Guaidó, por ejemplo, y de eso seguirá viviendo Urrutia y seguirá viviendo María Corina en algún tiempo, Jorge? Yo podría decir esto, Alejandro, para cerrar con 3 palabras y que se extienda mi querido amigo Adel. Para mí, Guaidó, Leopoldo y todos estos grupos políticos son políticos fracasados, pero egoístas exitosos. Eso es lo único que puedo decir de ellos. Yo creo que en María Corina no hay tanta complicidad. En María Corina hay un grave problema de ego. Yo quería pedirle en un One for Me a María Corina para que le compremos una corona y la nombremos Viva Venezuela Eterna. Yo que sé que ella está tranquila, porque ella quiere ser famosa. Y hizo un buen trabajo, María Corina, yo te felicito. Mi cariño te lo tengo, no te rías, Alejandro. Pero yo creo que el problema de ella, más que maldad o más que colaboracionismo, en María Corina es ego. Le Yo gana también. el ego. La Yo lo muchacha es buena. que yo lo resumo en que se quería dar un baño de pueblo y se lo dio sabrosísimo. Antes, ojalá sea tan breve como Jorge, porque ya estamos terminando. Breve. Una gran aventura recorriendo el país. Fíjate que te voy a decir una cosa, Alejandro. En una ocasión, el mismo Jorge Brat, reciente a la entrega de 5 personas que fueron los que entregaron el régimen a mi hermano, el capitán Juan Carlos Caguaripano. Jorge me dice, si tú te consigues a Carlos Ocariz en la calle, en una calle de Los Cabos, ¿qué le haces? Le arrancas la cabeza. Y le dije, no, lo primero que hago es agarrarme la cartera. Es parrandas de ladrones, sinvergüenzas y bandidos que no son políticos, son politiqueros. Y para ellos, con ese esquema de descomposición moral de esas clases políticas, es muy fácil negociar con quien sea y a quien sea, y peor aún, con un régimen tan criminal como el Chávez Maduro. Bueno, la verdad que ha sido un programa interesantísimo. Se lo agradezco a los dos, Jorge, de verdad, por este programazo que para mí es nutritivo, porque le permite a uno poner la lupa donde debe ser y en el andar de los días que vienen, que son más difíciles cada vez. Igualmente a ti, Abdel Naime Pereira, por acompañarnos. Amigos, yo me despido. Por supuesto, agradecido con ustedes también que han estado allí, y espero que de esto les quede algo. Aprendamos para no cometer más errores como ciudadanos, ¿no? De enamorarnos, de cegarnos, de tener Mesías. El único Mesías está en el cielo, el Hijo de Dios, a donde vamos a subir algún día, si nos corresponde, porque otros se irán para el infierno, yo voy a trabajar para ir al cielo y que allá arriba me dejen. Gracias, Jorge, gracias, Abdel. Un gran abrazo. Feliz noche para todos. Descansen. Gracias por la demora, Alejandro.